Buenos días a todos y a todas a una nueva sesión del ciclo de conferencias Macrohistoria y Mundo Actual. Este ciclo tiene por título Macrohistoria desde América Latina, conectando espacios, y vamos a tener tres conferencias donde el tema en común es la propuesta de salir de América Latina, salir de los espacios nacionales para hacer macrohistoria y para ver las cosas que tenemos en común los seres humanos en los diferentes territorios. Nuestra primera conferencia del día de hoy va a ser dirigida por la doctora Diana Henao y tiene como título Colonización y raza, mecanismos de intervención estatal en las tierras públicas de Colombia y Chile entre 1920 y 1950. Esta investigación, esta conferencia es parte de su investigación actual en un proyecto Fondesit, y la doctora Diana es doctora por la Universidad de Santiago de Chile, pero ella es colombiana y actualmente es profesora auxiliar en el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Además, es miembro del Centro de Estudios de Historia Agraria de América Latina y sus áreas de investigación son la historia del mundo agrario colombiano, conflictividad social y política y los procesos de colonización en la primera mitad del siglo XX de América Latina. Hoy nos va a acompañar como comentador el doctor Manuel Muñoz, quien recientemente se ha doctorado, así que felicitaciones para él también, y es doctor en Ciencias Biológicas, con mención en Ecología en la Pontificia Universidad Católica de Chile y colaborador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES. Esta conferencia ya va a tener como punto significativo el hecho de que la conversación va a ser transdisciplinaria, porque el doctor Manuel Muñoz viene del mundo de la ecología, pero se ha especializado en conflictividad, en conflictos sociales, así que hay varios puntos en común que yo creo que van a enriquecer la conferencia del día de hoy. Recuerden todos que hoy tenemos, como siempre, abierta la posibilidad de hacer preguntas al final de la charla, así que pueden poner sus preguntas por el chat y se las vamos a transmitir a nuestros invitados y particularmente a la doctora Henao. Muchas gracias a todos por estar aquí y los dejo en muy buenas manos. Hola a todas, a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Michelle, por la presentación. Muchas gracias a todo este equipo de Macrohistoria, que, bueno, es bien transnacional a propósito del ciclo que han inaugurado ya hace 2 años y que, bueno, estoy muy contenta de que me hubiesen invitado a hablar un poco de algunas reflexiones que he venido haciendo durante el último año, asociadas a un proyecto de investigación que estoy desarrollando y pues que yo creo que en estricto rigor, digamos, o por lo menos en términos teóricos e historiográficos, probablemente no está dentro de esta línea historiográfica más reciente a propósito de la historia global y la historia transnacional. Creo que es más bien una historia comparada, pero que de todas maneras aporta a la discusión, sobre todo de lo que estaba diciendo Michelle a propósito de romper con estos relatos historiográficos que hemos construido particularmente en Chile y en Colombia y que se han centrado principalmente en las narrativas de los estados nacionales. Entonces creo que un poco lo que les vengo a comentar hoy va en esa línea. Tengo una presentación que voy a compartir en este momento. Y bueno, el título que yo tentativamente le puse a la presentación es Colonización y raza, mecanismos de intervención estatal en las tierras públicas en estos dos países, en Colombia y en Chile. Y en realidad la temporalidad creo que podemos entrar a discutir si efectivamente podría ser esa. Yo en realidad el proyecto tiene una temporalidad un poco más amplia que se enmarca en un primer lugar en lo que tiene que ver con algunos procesos de colonización que empiezan a cambiar desde la década del 20 y cierra el proyecto más o menos en el contexto de la promulgación de las reformas agrarias que se da en la década del 60 en América Latina, ¿no? Entonces, de todas maneras, bueno, puse esta temporalidad por algunas fuentes que he ido revisando y que creo que, bueno, al menos permite identificar algunos cambios específicos en estos procesos. Y entonces, una primera pregunta
por qué estudiar estas realidades que parecen tan disímiles, dos países que son muy diferentes. Y como Michelle mencionó, pues yo he estado trabajando, por lo menos en mi tesis doctoral, trabajé todo lo que tenía que ver con procesos de colonización y violencia en Colombia, una línea historiográfica que en realidad ha sido muy desarrollada en Colombia. Y bueno, esto me permitió, bueno, también porque estoy en Chile, por supuesto, como empezar a establecer algunos lazos. Y en ese sentido, pues lo primero que a mí me llamó la atención cuando empecé ya a explorar un poco más los archivos históricos aquí en Chile, principalmente los que están en Santiago, pues me llamó mucho la atención y quería de hecho hacer una lectura, ¿no? A propósito de estas fuentes. Aquí hay unos mapas que nos van ubicando los espacios geográficos que yo he estado que he estado trabajando en realidad. No son unos mapas muy buenos, pero por lo menos nos ubican al menos geográficamente, ¿no? En estos espacios que, como digo, son tan distintos, unos países que tienen unas características geográficas también distintas, pero ¿cuál podría ser entonces la entrada? Y yo creo que una de las respuestas es justamente las fuentes que he ido recopilando. Y solamente quería leer este párrafo que me llama la atención, o bueno, que construí a partir de de esta revisión de estas fuentes, y dice: en diciembre de 1933, el colono Eulogio Ruiz denunciaba ante la gobernación de Antioquia en Colombia los hechos de atropello que habían cometido algunos particulares y especialmente el inspector de policía de Remedios, quien actuaba a favor de los intereses de personas que estaban reclamando como suyos los baldíos de la zona. Eulogio afirmaba que desde la década del 20 varios colonos tenían instaladas sus cementeras en esos baldíos y que no podían trabajar tranquilamente porque Ismael Vázquez, en connivencia con el inspector de policía, estaba cortando sus cercos y destruyendo sus cultivos. Esa es la fuente que aparece en en la diapositiva. Tan solo el año anterior, en febrero de 1932, otro grupo de colonos, esta vez de Loncoche, denunciaban ante el Ministerio de Tierras y Colonización de Chile que desde 1916 estaban ocupando terrenos fiscales. No obstante, desde hacía un tiempo, Carlos Kuchenmeyer, quien estaba actuando a favor de unos empresarios agrícolas que buscaban tener los títulos definitivos del Fundo Chesque, venía, comillas, atropellando sus sembrados y animales y no los dejaba trabajar tranquilos. Entonces, lo que uno puede ir hilando en estas fuentes, que luego puedo hablar un poco más a propósito de las particularidades de los fondos documentales que he estado revisando, pero básicamente lo que están denunciando estos sujetos, que son unos sujetos particulares que en Colombia se conocen como, es un campesinado que se conoce como los campesinos colonos. En el caso de Chile también es un campesinado que está definido por una parte o como unos colonos nacionales, puedo hablar un poco después de eso, pero particularmente los ocupantes de tierras fiscales. Y básicamente lo que uno puede leer en esas fuentes es que este campesinado, o una primera cuestión muy general que uno puede sacar de la lectura de las fuentes, es que están ocupando un lenguaje similar en donde están diciendo: queremos trabajar tranquilos. Hay unos sujetos que nos están atropellando y que están destruyendo nuestros cultivos y que están destruyendo nuestros cercos. Entonces eso es como una primera cuestión que yo creo que cuando uno se va adentrando en todos estos fondos documentales, puede empezar a hilar un poco, o más bien a tratar de establecer estas historias que son conectadas. Y hay una cosa particular, ¿no? También hay unas diferencias importantes en estas regiones, porque por un lado, la fuente que leí, la primera, que corresponde al caso de Antioquia, está ubicada en una región particular, que es la región del nordeste antioqueño, y que particularmente siempre estaba abocada, bueno, en épocas ya del siglo XX, en esta época que yo estudio, esta zona que está más o menos por acá, ¿cierto? Se ha abocado desde, por un lado, desde tiempos coloniales a la extracción de oro, pero de otro lado, desde el siglo XX y con mayor empuje desde la década del 40 más o menos, se empieza a instalar una economía ganadera. Y en otro, bueno, y de otro lado tenemos, ¿no? Esta zona que se conoce en Chile como la frontera, que es ese territorio comprendido entre el río Biobío y el río Tolten,
¿cierto? En toda esta zona que no encuentro el mouse, acá está, en toda esta zona que está aquí, ¿cierto? Y que en realidad desde más o menos finales del siglo XIX se abocó principalmente al cultivo de trigo, ¿cierto? Unas zonas de agricultura, también de ganadería, pero posteriormente a la instalación de manera muy fuerte de la extracción maderera, de la extracción de maderas de los bosques, que es un asunto que hasta el día de hoy, o que en realidad se ha visibilizado mucho más el conflicto en torno a los recursos en la actualidad en esa zona. Incluso en este lugar en donde queda la Universidad Austral hacia la zona norte, pues hay una conflictividad importante en torno a lo que tiene que ver con estos problemas ecológicos, ¿no? Ecológicos y sociales. Entonces, claro, como que igual tiene sus particularidades y esto lo menciono en realidad porque de alguna manera yo me baso más en estas cuestiones que planteó Mark Bloch en su momento a propósito de la historia comparada o de este ejercicio comparativo, que en realidad lo que nos interesa ver o establecer más bien son unas unidades de análisis, ¿no? Que como decía Mark Bloch, tuvieran ciertas similitudes, pero que también tuvieran ciertas diferencias. Entonces, a partir de eso es algo que, por supuesto, tengo que seguir trabajando y pensando un poco más, pero por lo menos ya en términos por lo menos teóricos o historiográficos, ubico esta investigación a partir de todo lo que tiene que ver con la historia comparada. ¿Sí? Porque además yo creo que es un primer paso, ¿cierto? En esta idea de establecer estas historias un poco más conectadas, creo que es un primer paso para pasar después a hacer unas historias probablemente transnacionales o, en fin, mucho más conectadas que la propuesta que yo traigo el día de hoy. Pero bueno, más allá de eso, ¿cierto? Más allá de las fuentes y de establecer que hay unos sujetos que están siendo atropellados por unos empresarios agrícolas, pues más allá de eso, esto se enmarca en lo que tiene que ver particularmente con los procesos de colonización de tierras fiscales en Colombia y en Chile. Y aquí creo que estos dos autores, bueno, por un lado Catherine Legrand, que es un texto fundamental, el de colonización y protesta campesina en Colombia, no solamente, digamos, para comprender el proceso colombiano, sino más allá de eso, yo creo que marca, digamos, una tradición historiográfica muy importante y el texto de Catherine Legrand se volvió un referente para estudiar otros procesos en América Latina. Aquí, por ejemplo, estoy pensando en el caso de Venezuela, en el caso de Costa Rica, que tienen unos estudios a propósito de la inserción de estos países a través del cultivo del café, la inserción al capitalismo, ¿no? A través del cultivo del café. Y el otro texto, yo les mandé, digamos, estos dos libros, el de Klubo, que es muy reciente, es de el 2021, su último libro sobre Rankin, creo que también parte justamente de esta idea, ¿no? De tratar de comprender cómo es que se da una colonización hacia estas tierras que los estados cuando se constituyen, ¿no? Y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los estados latinoamericanos empiezan su proceso de fortalecimiento de los estados o de expansión también de las repúblicas, empiezan a integrar estos territorios y consideran esos territorios como tierras fiscales y sobre todo como baldíos y como tierras vacías. Vamos a ver después, por supuesto, que efectivamente no es que estuviesen vacías, ahí también había unos sujetos que tenían sus formas de vida y sus formas de relación con el territorio. Pero digamos que que lo que ocurre, ¿cierto? En este proceso, quienes son protagonistas en este proceso son hombres y mujeres que se desplazan hacia esos frentes de colonización y que también yo creo que esto puede verse desde la larga duración, ¿no? Porque esto es un proceso que inicia, digamos, en el último cuarto del siglo XIX y que incluso hasta el día de hoy podemos ver cómo hombres y mujeres se van desplazando a esos espacios, pero que tiene unas particularidades y unos momentos que pueden diferenciarse. Entonces,
dentro de esta historiografía, o por lo menos los trabajos para el caso de Colombia, han establecido que hay esta colonización hacia estas zonas, y es decir, desde unas tierras altas a las tierras bajas, que esto en el caso por lo menos de los países tropicales tiene que ver con que el clima no está determinado por la altura sobre el nivel del mar, a diferencia de lo que ocurre en, por ejemplo, en el Cono Sur, que son países de estaciones. Y aquí entonces lo que ha establecido es tierras, establecen praderas, hacen sus sembrados y luego llegan estos empresarios agrícolas y se apropian de estos trabajos, del trabajo de estos sujetos. Entonces, eso es una primera cuestión que por lo menos para el caso de Colombia se ha establecido justamente cuando se habla también acerca de los antecedentes agrarios de nuestro conflicto y de los procesos de violencia que se van a dar con mucha más fuerza desde la segunda mitad del siglo XX y bueno, en fin, como toda esta cuestión que tiene que ver con que efectivamente la tierra es una variable fundamental para poder comprender el conflicto armado en Colombia. Pero aquí yo creo que hay otra particularidad del proceso y que por eso yo marco esto a partir de la década del 20 y es que tenemos que recordar que dentro de los ciclos de protesta campesina en América Latina, por lo menos desde la década del 20, ya se empiezan a perfilar algunas luchas campesinas que empiezan a aglutinarse. Y eso es interesante porque el libro de Klubo que les mandé, yo creo que por lo menos por el caso de Chile, empieza a retratar muy bien de qué va ese conflicto, cómo empieza a organizarse el campesinado y cómo se dan también estos usos de la violencia y de la violencia política particularmente, ¿no? Porque lo que él intenta retratar en ese libro es justamente la matanza de Ranquil que se da en 1934. Pero más allá de eso, en realidad lo que vemos es que, al menos en América Latina, empieza a aparecer un campesinado, ¿no? Que empieza a aglutinar sus demandas en torno a la modificación de los sistemas de trabajo en las haciendas en un primer momento y posteriormente esa lucha va a reivindicarse o va a reivindicar más bien la función social de la tierra. Entonces, digamos que estas dos cuestiones son importantes. Ahora bien, dentro de estos procesos de apertura de la frontera agrícola, que yo creo que es otro concepto clave, que es un concepto que también podemos discutir en este espacio y que tiene que ver particularmente con que a partir de la década del 30 también hay un cambio, ¿no? Por lo menos en la conformación de las haciendas, es decir, estamos en un contexto también en donde las unidades agrícolas ya no van a ser estas unidades de el siglo XIX, ¿cierto? En donde hay unas grandes propiedades, unos grandes latifundios, sino que lo que se empieza a observar, por lo menos en los espacios que yo he estado trabajando, es que sí hay una intención de que esas unidades agrícolas, que efectivamente sí pueden conformarse en este gran nivel, pues de alguna manera sean productivas, ¿no? Entonces ahí hay una primera cuestión, hay digamos otro espíritu dentro de este grupo, dentro de esta clase de empresarios agrícolas que están buscando también otras cuestiones. Entonces, eso, y por eso marco el periodo de inicio a partir, ¿no? de la década del 20, porque creo que hay otros cambios importantes, no solo, digamos, en los procesos de colonización, sino, como vengo diciendo, de la conformación de haciendas. Eso no significa tampoco, pues, que, bueno, como ya sabemos, el problema de la tenencia de la tierra es transversal a toda América Latina y, pues, de todas maneras, sí van a continuar los procesos de despojo, ¿no? De concentración de tierras, pero hay unas particularidades por lo menos distintas. Ahora bien, hay una cuestión que también es interesante y que tiene que ver justamente con esa conflictividad asociada a la colonización. Y esto, como les decía, para el caso de Colombia está bastante estudiado
Sin embargo, digamos, lo que uno puede observar en el caso de Chile es que por lo menos la historiografía sí ha reconocido que hay una conflictividad asociada a esa colonización y particularmente que después de la ocupación de la Araucanía, ¿cierto? En la segunda mitad del siglo XIX, las personas que empiezan a establecerse en esos espacios, que son principalmente estos colonos, ahora voy a hablar un poco a propósito de los temas de raza y vamos a entender un poco más por qué es que yo uso esta categoría de análisis, pero lo que empieza a ocurrir es que, por supuesto, como las comunidades mapuche quedan reducidas, ¿cierto? Va a haber entonces unos problemas muy complejos en torno a la tierra, ¿cierto? En torno al despojo también de estas comunidades mapuche de su territorio y que lo vemos también expresados hasta el día de hoy, ¿no? En esta conflictividad que hay en toda la zona, ¿no? del sur. Y esto es interesante porque para el caso de Chile, por lo menos desde 1910, ¿sí? El Estado empieza a reconocer que efectivamente hay unos problemas serios en la manera en la que se han ocupado esos espacios, que efectivamente las comunidades indígenas, ¿no? Y estas reducciones iban en detrimento de la vida de estos sujetos y que de alguna manera esta conflictividad tenía que ser solucionada, o sea, que había que hacer algo, el Estado reconoce que hay que hacer algo para poder tratar de mejorar esa colonización y también o también reconoce que es necesario seguir abriendo los frentes de colonización más allá de este espacio de la frontera, y aquí me refiero particularmente a todo lo que tiene que ver con la propiedad austral al sur del país y justamente de un jalonamiento también de la ocupación de los territorios de Aysén, de Patagonia en general, pero esto ya se establece desde ese momento y esto se ve en un documento que es bastante estudiado por quienes se dedican a este tema en Chile y que es este informe que saca la comisión parlamentaria y que dice hay estos problemas y estos son los proyectos de ley que nosotros proponemos para tratar de solucionar esos problemas, ¿sí? Y una de esas cuestiones pues es justamente el tema de la colonización, una preocupación importante, es decir, cómo vamos a regular la colonización hacia estas zonas. Para el caso de Colombia, esto se da más o menos desde la década del 20, porque y atiende más bien a un movimiento campesino que se empieza a organizar y que entonces a lo que atienden por lo menos los ministros, ¿no? Y en general el ejecutivo es que también hay un problema con la colonización y que el campesinado que está ocupando los espacios, estos espacios vacíos, como llama Margarita Serge, pues en realidad eh, lo que está sucediendo es que estos sujetos están siendo despojados de sus mejoras y que hay que tratar de solucionar eso. Entonces hay una primera cuestión que es interesante cuando y aquí es donde he estado, o por lo menos por aquí también partí un poco esta investigación que he venido desarrollando este año y que tiene que ver con tomar estas fuentes oficiales en un primer momento y particularmente lo que tiene que ver con el tema de la legislación. Y cuando uno empieza a mirar las legislaciones de estas épocas, sobre todo de la década del 20 y de la década del 30, pues se da cuenta que tiene algunas similitudes y que, bueno, que los procesos de regulación estatal en materia de colonización, pues sí, digamos, están en consonancia, ¿no? Y aquí lo que yo he logrado ir estableciendo, por lo menos caracterizando hasta este momento, es que hay tres cuestiones que son similares a estos dos países y que por un lado tiene que ver con una promulgación de leyes, ¿cierto? En el caso de Colombia hay una ley importante en 1926, pero es la ley de 1936 la que definitivamente reconoce la función social de la tierra. Esta se reconoce como una supuesta primera reforma agraria, que en la práctica en realidad nunca se ha dado en el caso colombiano, porque en realidad la legislación se ha basado más que en la modificación de la tenencia de la tierra, se ha basado más bien en
en seguir abriendo los frentes de colonización. Pero digamos que por lo menos es un hito importante al que la mayoría de historiadoras e historiadores se ha referido en torno a lo que tiene que ver con el primer ciclo de protesta campesina y cómo esta ley de alguna manera cierra ese ciclo al reconocer esta función social de la tierra y al permitir al campesinado acceder, por lo menos de manera gratuita y en teoría de manera más fácil, a las tierras que estaban trabajando. Y en el caso de Chile, pues se da esta otra ley, la Ley de Constitución de la Propiedad Austral en 1931, que en realidad es una ley que termina aglutinando varias leyes que se empiezan a establecer desde 1928, justamente para tratar de solucionar estos problemas en torno a la tierra, ¿sí? Y aquí entonces la idea, ¿no? Es justamente que el campesinado en general acceda a los títulos, en la zona sur particularmente, a los títulos gratuitos de las tierras. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver que hay unas particularidades también, o unos imaginarios desde arriba o desde el Estado y que permean esta legislación, pues que tiene que ver particularmente con quiénes son los sujetos más aptos para ocupar estos espacios. Carteras ministeriales y yo creo que esto, más allá, digamos, de establecer unos ministerios, ¿no? El Ministerio de Industrias y Trabajo, el de la Economía, de la Propiedad Austral, en fin, que luego se va a convertir en el Ministerio de Tierras, Bienes Nacionales y Colonización en el caso de Chile. Pero más allá de eso, yo creo que también tenemos que pensar que esto está enmarcado en unos procesos latinoamericanos más generales y que tienen que ver particularmente con estos procesos de, por lo menos, de fortalecimiento o de centralización y modernización que empiezan a vivir los estados latinoamericanos justamente hacia finales de la década del 20, pero con mayor fuerza en la década del 30 porque estamos ante la crisis del 29 y pues la respuesta también de los estados es ver qué vamos a hacer, ¿no? En el caso de Colombia es muy evidente, porque todas las publicaciones oficiales están apuntando a decir como somos un país que se dedica al monocultivo de café. ¿Cómo vamos a afrontar la crisis? Tenemos que empezar a diversificar por lo menos esos productos agrícolas. También hay unas discusiones en torno a si en realidad la vocación del país debería ser la minería o no. Triunfa finalmente la agricultura durante muchas décadas más, pero por lo menos desde o al nivel estatal se están haciendo este tipo de preguntas. Lo mismo también sucede en el caso de Chile, sobre todo porque a Chile lo golpea muy, muy fuerte la crisis y una de las estrategias, ahí podemos discutir también con Michelle que se dedica más a estudiar estos temas, pero es justamente bueno, tratar de volcarse a la agricultura y tratar, ¿no? de solucionar esos problemas que hay en el sur y ver qué productos agrícolas se pueden establecer en esas zonas. Entonces, a lo que voy es que, claro, hay distintas estrategias que empiezan a ocupar estos estados latinoamericanos para poder entonces afrontar esas crisis y también no solamente en términos económicos, sino también tratar de solucionar lo que en Chile se ha llamado la cuestión social, bueno, en Colombia se ha llamado como la cuestión agrícola, ¿sí? Porque hay un montón de sujetos que están haciendo unas reclamaciones al Estado, que es un campesinado también que se ha ido organizando, gracias también a una legislación que le permite hacerlo. En el caso de Chile es muy evidente porque se crean sindicatos, se crean también en el caso de Colombia ligas campesinas y empiezan a demandarle al Estado, ¿no? Una mayor participación, por lo menos en ese relato nacional, o por lo menos en gozar de estos supuestos beneficios que tiene la ciudadanía. Entonces creo que hay ahí otra cuestión que es relevante de ir mirando y que le permite a uno justamente las fuentes oficiales o las publicaciones oficiales por lo menos ir estableciendo esto. Y finalmente, hay dos estrategias que por lo menos he identificado y que tienen que ver con que, bueno, tratemos de regular esta colonización, establezcamos unas leyes específicas para eso, pero además tratemos entonces de generar unas colonias agrícolas, ¿cierto? Para poder tecnificar el campo, para que el campesinado, esto es particularmente, bueno, en ambos países en realidad, yo creo que en Chile, esto no lo he explorado tanto, pero creo que en Chile es un poco más exitoso este proceso del establecimiento de colonias agrícolas, pero el caso de Colombia era muy relevante
por lo menos desde los gobiernos liberales, sacar al campesinado de la pobreza. Y para eso entonces tenían que crear estas colonias agrícolas que les permitiera tecnificar el campo, que les permitiera tener de alguna manera una educación rural, que les permitiera también, ¿no? Mejorar las técnicas agrícolas. Y en el caso de Chile también se da algo similar. Y lo otro, que es muy importante, es justamente lo que tiene que ver con el tema de la parcelación de propiedades, que yo creo que esto, bueno, claramente, por lo menos en el caso de Colombia y también en el caso de Chile, no resulta siendo una política muy exitosa, porque, y lo que vemos finalmente en la larga duración es que la tenencia de la tierra no se ha modificado mayormente. Pero por lo menos había una intención por parte de estos gobiernos, ¿no? De tratar de solucionar o de generar algunas medidas que, bueno, siempre sabemos que hay un desfase, ¿no? Entre lo que es el discurso estatal o lo que viene desde arriba y lo que ocurre, por supuesto, en la práctica. Pero por lo menos lo que uno puede ver en estos países son unos mecanismos de intervención estatal que son de alguna manera similares. Y aquí viene como una hipótesis que yo planteo o que me muestran también las fuentes, y es que particularmente, por un lado, estas estrategias o estos mecanismos de intervención estatal en realidad van a estar atravesados por unos discursos racializados. Y esto es interesante porque cuando uno mueve o lee estas fuentes en esa clave, se puede dar cuenta que bueno, que en realidad bueno, o desde arriba lo que interesa es que haya cierto tipo de sujetos que ocupen esos espacios, ¿cierto? Y eso está incluso determinado desde las leyes. ¿Quiénes pueden ir a colonizar el sur de Chile? ¿Quiénes pueden ir a establecerse en esas zonas de la propiedad austral? Pues unos sujetos, ¿no? Que están casados, que puedan reproducir también unos valores conservadores, ¿cierto? De un lado, que estén casados, que sepan de técnicas agriculturales, en fin, que, bueno, en el caso de Colombia, por lo menos en la zona de Antioquia que yo estudio, pues es un sujeto que se piensa que es más blanco que el resto y ahora me voy a adentrar en eso. Sin embargo, cuando uno mira quiénes son los que ocupan esos espacios, se da cuenta que no es este campesino que es más blanco, sino que en realidad pues son otros sujetos y en la presentación en realidad pues se puede ver, yo al principio les traje esta imagen, ¿no? De un aguador en la zona del Magdalena, que es una de las zonas que yo estudio en la década del 30. Si nos adentramos más, esta es una imagen que acompaña el último libro de Claudia Leal, cuando ella plantea que en el Pacífico colombiano hay un campesinado de los bosques, por ejemplo, y que particularmente es un campesino que es afro. Si nos vamos más acá, hay un pescador en el río Magdalena y que en realidad como que no parece que los sujetos que ocupan esos espacios en realidad no son los sujetos ideales. Si pensamos en el caso de Chile, pues quienes están ocupando lo que es la zona de la frontera, principalmente unas comunidades mapuche que quedaron reducidas, pero también otros sujetos que son más bien mestizos. Y aquí es donde empiezan a enlazarse, por lo menos en estos mecanismos de intervención estatal, estos otros discursos o estas visiones que son racializadas. Y aquí hay varios asuntos, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de orden teórico que ha establecido una historiografía, sobre todo desde la década de los 90, que nos habla de estas relaciones entre la raza y la construcción de las naciones en América Latina y cómo desde mediados del siglo XIX estos discursos en torno a la nación se han moldeado a través de estas tensiones entre semejanza y diferencia, entre igualdad y jerarquía. Y particularmente, a mi juicio, cuando uno empieza a estudiar estas zonas que se consideran fronterizas o estas zonas de frontera interna o de frontera agrícola, pues justamente hay unas visiones que son dominantes en torno a esos espacios, ¿cierto? Esto lo ha desarrollado al menos para el caso colombiano y en general cuando se habla, digamos, de la expansión del capitalismo. Margarita Serge tiene unos artículos muy interesantes en ese sentido, cuando ella habla de estos espacios vacíos y dice que en realidad hay unas visiones dominantes. Y bueno, esto también lo desarrollan otras historiadoras a propósito de
cómo la racialización en América Latina permite comprender cómo distintas identidades en los espacios nacionales, regionales y locales han sido dotadas de unas características particulares. Entonces hay unas regiones que se han caracterizado como más indias o más negras, ¿no? Y que están asociadas, por supuesto, al atraso y a la barbarie. Y hay unas regiones que son más blancas y que son concebidas, digamos, en términos de civilización y progreso. Y entonces aquí yo creo que cuando uno estudia los procesos de colonización, efectivamente estas diferencias y sobre todo estas relaciones entre nación, entre raza y entre espacio se hacen mucho más evidentes porque efectivamente hay unos discursos que están moldeando también las visiones y los imaginarios que tenemos de esas zonas. Pero aquí hay dos asuntos importantes y que tiene que ver principalmente también, ¿no?, con el establecimiento, y esto se da sobre todo en las naciones del Cono Sur, a propósito de los procesos de migración que se empiezan a dar en la segunda mitad del siglo XIX, e incluso las fuentes que algunas de las discusiones parlamentarias que he leído para la década del 30 y la década del 40 todavía están evocando. Y en el caso de Chile es muy evidente cuando se intenta colonizar toda esta zona cercana donde yo estoy, que es toda la cuenca del lago Yanquihue, todas estas zonas, cuando había un imaginario de las élites de que era necesario ocupar estos espacios, ¿no? Como muy en lo que Alberti decía que cómo es ocupar, no cómo es poblar, es gobernar. Y bueno, pues los sujetos ideales eran estos migrantes europeos que debían venir, que sabían de agricultura, ¿no? Y que iban a traer el progreso a estos espacios que eran bárbaros, ¿no? Y que tocaba civilizar. ¿Sí? Entonces en el cono sur por lo menos esas imágenes se vuelven dominantes también de esos espacios, ¿cierto? Y se busca atraer esta migración. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en otros países en donde esos procesos no se dan? En el caso de Chile, este proceso, digamos, no es, yo creo que no es tan exitoso, ¿cierto? Incluso el mismo Estado ya desde principios del siglo XX necesita generar otro marco legal que permita que otros sujetos ocupen esos espacios porque finalmente la migración no fue muy exitosa, sobre todo la migración de alemanes. Pero hay una pregunta más allá de esto y que tiene que ver con qué ocurre en países como en Colombia, en donde estos discursos, o por lo menos si bien existía este discurso de atraigamos, ¿no?, estos sujetos europeos para poder blanquear esta sociedad, ¿qué ocurre en estos lugares en donde esa migración no fue tan exitosa? Esta es una pregunta yo creo que clave para mí, que no la planteo yo, la plantea Nancy Applebaum en su libro Muddied Waters sobre el proceso de colonización en el occidente de Colombia, y ella dice pues que toca establecer de alguna manera otros discursos, ¿no? Y aquí entonces hay una cuestión que es fundamental o un proceso que se ha estudiado mucho para el caso colombiano y que tiene que ver con la colonización hacia el occidente del país, y que de ahí surge justamente esta imagen de un campesino, ¿no?, que se cree más blanco, que es un colono, que ocupa esos espacios, que además es muy relevante ese colono porque es el colono que se va a dedicar a cultivar café, por tanto es el campesino, ¿no?, que en unas pequeñas propiedades permite que Colombia se inserte a la economía mundial a través del cultivo del café en 1910. ¿Cierto? Y estos campesinos tienen unas particularidades, son unos campesinos que son mucho más conservadores, son unos campesinos que son blancos, y esta imagen es muy decidora, la imagen que hay en esa diapositiva es muy decidora de cuál es el tipo de sujeto que supuestamente debería ocupar los frentes de colonización que se empiezan a abrir. Y son unos campesinos que están blanqueados, aquí hay unas características particulares, esta imagen bueno, esto es un lienzo que se pinta para la independencia de Antioquia, Francisco Antonio Cano, un pintor muy importante y que se vuelve, digamos, un referente muy relevante, por lo menos en la zona de Antioquia, que es la zona que yo estudio. Y bueno, en la diapositiva hay algunos elementos de esa imagen.
Sin embargo, como yo les decía, en realidad lo que en la práctica ocurre es que los sujetos que ocupan esos espacios pues son otros, ¿no? Y que no son estos, ¿no? Es el pescador del río Magdalena, es el aguador, es un sujeto que además es racializado, es un sujeto, ¿no? Que es mestizo también. Y entonces en ese sentido, eh, la preocupación también es esa, ¿no? Como quiénes son los sujetos que van a ocupar estas colonias agrícolas que vamos a establecer, quiénes son los sujetos que deben irse hacia esos frentes de colonización. Pues son estos sujetos, ¿no? Unos, como dice ahí en la diapositiva, unos agricultores verdaderos, pero quienes están llegando no son esos, ¿cierto? Como dice Margarita Serge, son los libres de todos los colores que ocuparon esos espacios en las épocas coloniales. Entonces aquí hay realmente un problema y que claro, ahí es cuando uno ve cómo hay una legislación que se basa, digamos, en este imaginario del tipo de colono que debería establecerse y quién llega a ese lugar. Y aquí yo creo que estas visiones, además, eh, están muy, o se dan no solamente, digamos, desde el Estado Nacional, ¿cierto? Aquí vemos unas fuentes que derivan de las publicaciones oficiales del Ministerio de Economía Nacional para el caso de Colombia, pero también en realidad estas visiones están siendo construidas por estos visitadores administrativos, que eran unos sujetos que operaban a nivel regional, que se iban a esos espacios y que empezaban a crear estas imágenes, ¿no? Eh, y bueno, ahí justamente aparecen, ¿no? Estas citas que yo menciono aquí, eh, y que tiene que ver con esta preocupación de mejorar el elemento humano que llega a las zonas de frontera. Hay que generar unos agricultores verdaderos para insertarlos en estas sociedades que están viciadas, ¿cierto? Y que además entonces esos agricultores verdaderos permitan generar, ¿no? Como dice acá, una generación mestiza que además se forme dentro de un ambiente propicio. ¿Sí? Y también entonces estos administradores o los visitadores administrativos crean también unas imágenes. Aquí yo tengo unas citas muy interesantes a propósito de qué es lo que están pensando. O sea, como igual tenemos un problema, porque el problema es necesitamos ocupar, ¿cierto? Con este agricultor verdadero. Sin embargo, por ejemplo, para esta zona de frontera que yo mencioné al principio, la zona de Remedios, uno de los visitadores afirmaba que los individuos que llegan a las zonas de frontera son peligrosos, ya que sus conductas y vicios eran, comillas, un grave peligro para los empresarios asociados y hasta para la misma alcaldía. Algunos atentados ocurridos en esta localidad constituyen un claro indicador de que esta inmigración, en su generalidad obrera, aporta a este municipio un crecido número de individuos maleantes, prófugos, amigos de la estafa, el robo, el hurto y el abuso. ¿Sí? Entonces, por eso era necesario, ¿cierto?, este agricultor verdadero. Y aquí entonces es interesante también, si uno quisiera complejizar esto un poco más, a propósito de comprender también estos discursos de la modernidad, ¿sí? Y la modernidad, ¿cierto?, trae consigo justamente el triunfo de este racismo científico, por una parte, que justamente va a permear todos estos ideales de la élite, de cómo deben conformarse las naciones latinoamericanas, pero de otro lado, también nos está hablando justamente de las discusiones en torno al higienismo y particularmente, digamos, al beneficio o no que conlleva los procesos de mestizaje. ¿Sí? O sea, es beneficioso y esto se discutía, bueno, por ejemplo, en los congresos de medicina, ¿no? ¿Es beneficioso o no que hagamos estos procesos de mestizaje? Y eso se está discutiendo no solamente en Chile, no solamente en Colombia, en Brasil, parece que, bueno, fue un tema muy relevante a propósito también de esta idea de la raza, ¿no? Porque también estos discursos nacionales o estas ideas de nación que se empiezan a conformar, sobre todo, ¿no?, en esta primera parte del siglo XX, atienden mucho a esta idea de la raza, ¿cierto? Que de alguna manera es
inclusión excluyente. Cuando uno mira cuáles son los discursos en torno a la nación chilena o en torno a la chilenidad, si se piensa en la década del 10 o en la década del 20, lo que se puede notar, y a propósito de ese libro de la raza chilena y de los discursos nacionales, pues es que hay unos sujetos que si es necesario vincular al relato nacional. Es muy importante vincular al relato nacional al Guaso, ¿cierto? A este campesinado de la zona central, a este araucano y también a este que se conoce como el roto chileno, que es este sujeto que va y gana la guerra del Pacífico. Es muy importante y está, digamos, en estas ideas de la chilenidad, pero pues en la práctica, por supuesto, no se vinculan a los beneficios de la ciudadanía. Entonces aquí y menciono esto porque creo que en algunas fuentes que he empezado a revisar, sí se nota también esta idea, ¿no? De quiénes son los agricultores que deberían ocupar esos espacios, ¿no? Y aquí en estas discusiones parlamentarias, esto es de 1928, pues seguía un poco latente esta visión a propósito de estas ideas de la colonización, ¿no? Y de que es el inmigrante, sobre todo el migrante alemán, el que debe ocupar ese espacio. Y es interesante, por ejemplo, esta cita, yo creo que esto definitivamente hay que revisar con mucho más cuidado estas fuentes que nos hablan, o por lo menos las discusiones parlamentarias que nos están hablando de temas de colonización, porque de análisis, puede ver varias cosas, pero a mí por lo menos esta me llamó la atención a propósito del tema del mestizaje y de cómo esto entonces lo podemos enlazar con estos discursos higienistas que se están dando en toda América Latina. Y aquí este diputado advierte justamente de los peligros del mestizaje y dice, sea de hombres o de otros seres menos razonables que nosotros, de razas inferiores, con razas puras de Europa, produce un tercer elemento degenerado. Hay un hecho innegable, señor presidente, y es que las razas mestizas, aquellas en que el coeficiente de color domina, no son aptas, no son suficientemente enérgicas para sobrellevar y para prolongar las virtudes, ni siquiera los vicios de las razas europeas. Y entonces es, bueno, interesante ver todos estos discursos que se van estableciendo desde esta época, porque justamente más allá de eso nos permite discutir qué ocurre también con estos discursos higienistas en ambos países. Y ya para terminar, porque acabo de ver la hora, eh, creo que en términos generales, o por lo menos son unas conclusiones muy preliminares que yo he ido sacando, pero básicamente es esto, ¿no? Cómo el estudio de la colonización hacia las tierras fiscales permite sacar de la excepcionalidad de estas historiografías, es decir, ir empezando a pensar unas historias más conectadas. Cómo en ambos países se implementan unas estrategias similares de intervención estatal desde la década del 20 que buscan mitigar esa conflictividad asociada a la colonización. ¿Cómo entonces esas leyes van a estar enmarcadas en unos discursos racializados que intenta definir quiénes son los mejores sujetos para ocupar esos espacios baldíos? Y finalmente, cómo estas discusiones se empiezan a establecer en términos de la conveniencia o no del mestizaje. Así que por ahí lo dejo y muchas gracias por atender. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Ha sido muy interesante y la verdad es que yo creo que siempre estimula saber que los procesos que uno piensa que son excepcionales de su país o de su territorio tienen más en común con otras regiones de lo que uno creería. Ahora dejo con ustedes los comentarios del doctor Manuel Muñoz. Hola, ¿se oye? Bueno, ¿qué tal? Bueno, antes que nada quiero, bueno, agradecerte, Michelle, por la invitación y también por la presentación. Agradecer a los chicos que hacen posible estos ciclos de conferencias de macrohistoria, que ojalá lo puedan sostener a lo largo del tiempo durante muchos años. Y también, bueno, a Diana por su gran ponencia y su interesante línea de investigación que creo que tiene mucha vigencia, sobre todo en América Latina, eh, una región en donde constantemente hay nuevos conflictos que surgen sobre estos territorios fronteras internos que se van abriendo de manera constante y donde también creo que
que desde este tipo de trabajo también se desprenden algunas conclusiones que creo pueden contribuir a guiar reflexiones sobre conflictos socioambientales que sabemos, bueno, la región está plagada de ellos. Para empezar, bueno, también me gustaría ponerme un poco el parche antes de la herida. Yo no soy una persona que tenga formación en ciencias sociales ni en humanidades, entonces tengo conocimientos un poco precarios en temas históricos, y al mismo tiempo también en los espacios de discusión que muchas veces se dan en ciencias biológicas, no es común que haya alguien en un rol de comentarista. Entonces también soy un poco novato en estas funciones. Trataré de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Yo estudio conflictos sociopolíticos en Chile, y de ahí hay una clara conexión o nexo con el trabajo de Diana, y creo que un concepto que a lo mejor puede contribuir a hacer un diálogo interdisciplinario entre la ecología de poblaciones, que es lo que yo realmente estudio, o a lo que me dedico, y la historia, puede ser las definiciones o los conceptos del el metabolismo social, ya que permite hacer una analogía entre la competencia intraespecífica que ocurre en poblaciones biológicas, donde individuos de una misma especie compiten por recursos limitantes, del cual obtienen energía suficiente para satisfacer sus necesidades fisiológicas y reproducirse, con lo que ocurre en sistemas sociales y conflictos de este tipo. Como sabemos, estos sistemas sociales se encuentran insertados en un entorno natural del cual obtienen recursos que van a ser transformados a través de estos procesos de metabolismo social o de la actividad económica, y generando formas de energía que son útiles para estos sistemas sociales y para reproducir las estructuras políticas, económicas y culturales que forman parte de nuestros sistemas. Y en estos procesos de transformación, las instituciones juegan un rol fundamental. Y como sabemos, estas instituciones de alguna manera no están dadas, sino que son el resultado del balance del poder y de los conflictos que existen entre distintos actores que de alguna manera buscan precisamente definir un sistema de ordenamiento que les garantice tener para cada uno de estos grupos en conflicto mayor acceso a estos flujos energéticos que les permita ya no solo satisfacer sus necesidades fisiológicas, sino también necesidades asociadas a ciertos estándares de vida. Entonces una persona que forma parte de la élite buscará reproducir y expandir los recursos que le permite estar en una posición de poder en términos económicos, políticos y culturales, mientras que, no sé, campesinos, población general, colonos, buscarán tener suficiente acceso a energía como para de alguna manera tener cierto grado de bienestar social y seguridad social. Y justamente con estos elementos es que yo busco interpretar el trabajo de Diana, donde veo que hay un conflicto donde el corazón central o el recurso central, en este caso, es la tierra y los procesos metabólicos que emergen de la transformación y del trabajo que sobre ella se realiza, donde ahí impugna entonces captar los flujos que se derivan de ellos entre diferentes grupos sociales, ¿no? Principalmente colonos, campesinos, pueblos originarios, en el caso de Chile, y también terratenientes y élites comerciales asociados a lo mejor a intereses transnacionales. Este conflicto en el trabajo y en la ponencia de Diana, creo reconocer que hay dos grandes etapas. Una primera etapa que se da durante un ciclo globalizador de mitad del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, en donde estos territorios frontera o estas tierras fronteras buscan de alguna manera insertarse en esos metabolismos sociales de centros urbanos europeos y bueno, y de Estados Unidos, que justamente están incrementando su consumo sobre productos agrícolas que se generan en América Latina, y que justamente traen como consecuencia que estos territorios ganen un valor económico y que empiece a haber una pugna entonces entre estos terratenientes que buscan expandir de alguna manera sus propiedades
y los colonos y pueblos originarios que de alguna manera ya habían realizado cierto tipo de trabajo que de alguna manera valorizaba esos territorios. Y el resultado en esta primera etapa, por lo que entiendo del trabajo de Diana, y ella me corregirá, es justamente una colisión importante entre diferentes grupos sociales, muchas veces con características violentas, que termina con una usurpación de territorios, la expansión del latifundio, y con varios de estos campesinos o pueblos originarios siendo desplazados o trabajando en situación de dependencia en un contexto precapitalista dentro de estas propiedades usurpadas, ¿no? Y en una segunda etapa de este conflicto, donde se complejiza un poco más a partir del a partir de la década de los 20, y en un contexto en donde ocurre como el proceso contrario, ya no de globalización, sino una especie de desglobalización, entre comillas, posterior al estallido de la Guerra Mundial y sobre todo lo que fue la Gran Depresión del 29, donde bueno, hay un Estado o una institucionalidad que ha crecido producto de los ingresos agrícolas o los ingresos que generó en la exportación de productos agrícolas y mineros en el ciclo anterior, y que tiene además una clase media urbana que ha crecido bajo el alero del Estado, con sistemas políticos que empiezan a ser un poco más permeables también a estos sectores, que también empiezan entonces, desde mi interpretación, y bueno, Diana me corregirá, o es el rol que empiezan a jugar a lo mejor estas clases sociales urbanas en la búsqueda de apoderarse de estos flujos energéticos que se derivan de estos territorios fronteras que anteriormente comentaba. Porque en este periodo se empieza a observar entonces que desde las instituciones empieza a reorganizarse la producción, pero en este caso poniendo el foco en el fomento de la industria y en la orientación del sistema económico hacia el mercado interno. Y a partir de aquí, justamente son grupos que buscan que estos territorios de alguna manera se acoplen a esta estrategia nacional, desde mi interpretación. Y justamente también buscan, por tanto, formar parte de este conflicto que es propio del campo, con la intención de efectivamente, se dan cuenta de que el latifundio en las movilizaciones campesinas realmente constituye un problema, porque de alguna manera capturan parte de este flujo energético, y que no permiten que fluya al resto de la economía. Entonces, creo recordar que es un periodo donde hay importantes escenarios inflacionarios, donde justamente el latifundio y la poca productividad y estos territorios que habían sido como sustraídos del mercado eran un problema, porque habían mucha inflación que evitaba que se acumulara capital, que al mismo tiempo debilitaba la formación de sectores medios, que son muy importantes, sobre todo cuando estás fomentando un mercado o una economía orientada hacia el mercado interno, y al mismo tiempo cuando captas divisas para importar alimentos, siendo que justamente dejas de utilizarlo para esta estrategia de industrialización, para captar bienes de capital o insumos de producción. Y creo que en este contexto empiezan a surgir todas estas leyes o estos procesos de colonización que de alguna manera buscan aplacar el conflicto en el campo, y de alguna manera regular también la titularidad de la tierra, y tratar de entregar facilidades para combatir el latifundio y que estos territorios sean más productivos y que estén a manos de colonos o de campesinos. Me da la impresión de lo que comentaba Diana, que el resultado de estos procesos en términos de favorecer una mejora en las condiciones de vida de campesinos y de colonos, de fortalecer una clase media campesina y de combatir el latifundio y la improductividad de la tierra, resultó en un fracaso. Y lo que es más importante,
tampoco se solventó el problema de fondo, que era el conflicto que existía por estos recursos limitantes entre los distintos actores del campo, al punto de que permaneció latente y que décadas más tarde estallarían con mayor violencia, sobre todo en el caso colombiano. Y aquí es donde creo que la investigación de Diana y bueno, la línea de estudio que está siguiendo está más vigente que nunca, porque son conflictos que todavía están abiertos. Y a mí, bueno, me gustaría preguntarle a Diana si a partir de su investigación y de estos procesos de colonización, ¿qué aprendizaje cree ella que es interesante a lo mejor transmitir, sobre todo en estos procesos de paz que se están llevando a cabo en Colombia, o ahora que la institucionalidad chilena tiene la intencionalidad de también empezar a resolver el conflicto histórico que hay en los territorios de la Araucanía? Eso sería... em, no sé si Diana comenta algo antes de pasar a las preguntas o Sí, sí, Diana puede responder las cosas, los puntos que le has planteado y luego podemos pasar a transmitir las preguntas del público. ya. Ah, bueno. Eh, Manuel, muchas gracias por tu lectura, por tus comentarios. He anotado lo del concepto que sugieres para estudiar esto, que pueda ser útil. Lo conocía a propósito del metabolismo social, así que es interesante, ¿no? Para que empecemos a hacer estos diálogos más interdisciplinarios. Y bueno, y creo que tu lectura en realidad es bien interesante, ¿no? Y yo creo que acertada también a propósito de lo que yo he planteado, ¿no? Y aquí en realidad quiero referirme fundamentalmente a dos cuestiones que me preguntas y que tienen que ver, en primer lugar, con el papel de las clases urbanas, por un lado, ¿cierto? Estos sectores urbanos, por lo menos, en estos procesos, cómo inciden, y en cómo esto no nos puede ayudar también a comprender algunos asuntos no más contingentes y más actuales. Y en ese sentido, lo primero, yo creo que, claro, yo creo que yo no he pensado tanto cómo se da ese rol desde lo urbano, pero yo creo que incide por lo menos en dos cuestiones. En un primer momento, en lo que tiene que ver particularmente, justamente, con la incidencia, porque igual creo que hay cierto como una relación también aquí entre lo que se plantea desde las urbes, ¿no? A propósito, estoy pensando en la clase política particularmente, no solo en la construcción de discursos sobre estos espacios o una legislación en ese sentido, sino también esto que vos enfatizaste en los comentarios y que tiene que ver con los temas económicos y particularmente yo creo que son grupos que sí definitivamente terminan incidiendo. Lo estoy pensando como particularmente para el caso que más conozco y a propósito de estos empresarios agrícolas, por ejemplo, ¿no? Que son en realidad sujetos urbanos, ¿sí? Son sujetos que están en las ciudades, no solamente en las grandes ciudades, en ciudades también intermedias y que terminan organizándose en sociedades, en federaciones, en distintos grupos de orden económico, ¿no? Estoy pensando, no sé, en sociedades de mineros, de ganaderos, de caficultores, en fin, que terminan incidiendo, por supuesto, en las políticas públicas que se van a establecer para esos lugares, ¿cierto? Entonces yo creo que pueden tener un papel en ese sentido estos sujetos que vienen del mundo urbano, también pensar qué es lo urbano, porque aquí yo creo que hay otros actores interesantes. Yo estoy pensando esto como, claro, el mundo rural, pero las ruralidades también tienen unos centros, ¿no? También tienen unos centros que son estos cascos urbanos que están en estos pueblos, y ahí también hay otros sujetos que inciden de manera muy importante en estos procesos, porque es justamente en estos
centros a nivel local en donde se operacionaliza finalmente el Estado y cuáles son los mecanismos por lo menos que se ocupan. Entonces estoy pensando particularmente en quienes están en las oficinas, en las alcaldías, en los juzgados, en todos estos espacios a nivel local que terminan favoreciendo o no a ciertos sujetos, ¿sí? Entonces me parece que puede ser quizá algo que pueda dar respuesta a tu pregunta. Y aquí estoy pensando principalmente en estos sujetos que son intermediarios, ¿no? Que son intermediarios entre el mundo no nacional o entre lo que sea a nivel nacional o a nivel regional y lo que ocurre también a nivel local, ¿cierto? Y que empiezan principalmente a construir las redes de poder local o las redes de poder regional. Entonces yo creo que hay quizás algunas respuestas a esa pregunta que me haces, creo que me invita como a pensar también mucho más en esto, de este montón de sujetos que también inciden en estos procesos. Y con respecto, digamos, a estos aprendizajes, yo creo que es importante porque claro, si uno lo mira de manera muy estructural, lo que uno puede darse cuenta, pues es que, bueno, la modificación de la tenencia de la tierra no ha sido una política exitosa, por ejemplo, para principalmente el campesinado. Bueno, hay un campesinado que sigue estando probablemente en la pobreza, ¿sí? Que hay una conflictividad también, si pensamos, por ejemplo, el caso de la Araucanía, a propósito también de los pueblos originarios, pues bueno, siguen estando en la pobreza. Sin embargo, yo creo que estudia historia también como para comprender cuáles son las experiencias. Justamente ayer tuvimos una conversación en un lanzamiento de un libro aquí en la universidad a propósito de estos temas y la profesora María Angélica Illanes señalaba algo que también de alguna manera he estado leyendo en otras lecturas que he hecho y que en realidad el estudiar estas experiencias, o sea, además de comprender, digamos, cómo es el proceso histórico, de cómo uno llega a tener esta alta conflictividad, por ejemplo, en esta zona tan cercana acá, al proceso histórico que desemboca en la configuración de un conflicto armado particular, en la catalogación, ¿no? De Colombia como una sociedad altamente violenta, por ejemplo. Pero yo creo que más allá de eso, al estudiar las experiencias de estos sujetos, o sea, no solamente vemos los cambios, ¿cierto? Sino que también es interesante que a pesar de que no hayan sido muy exitosos, ¿no? En sus organizaciones y en sus proyectos políticos, de todas maneras estas experiencias sí cambian, ¿cierto? Y cualquier experiencia que tenga un sujeto definitivamente va a cambiarlo. Sí, entonces yo creo que también es interesante mirar esto, que claro, muchas veces sí pensamos qué tan exitoso no fue este proceso, o sea, ¿por qué lo estudio? Pero también creo que, y muchas veces, bueno, sobre todo si uno estudia sujetos subalternos, pues se da cuenta de que, pues, que pareciera que hay un fracaso sistemático, sin embargo, en realidad no es así. Entonces yo creo que también uno estudia historia para eso, ¿no? Como para comprender cómo se van modificando esas experiencias y también se van asentando y van permitiendo que no solo se complejicen los procesos, sino que también haya una serie de aprendizajes de esos procesos. Entonces yo creo que, bueno, no sé si respondo mucho a la pregunta que me haces, pero creo que definitivamente hay cosas que, que bueno, pues que comprender por lo menos es algo que me ha interesado ahora, creo que va a empezar a desarrollarlo mucho más dentro del proyecto a propósito de la industria maderera, ¿no? Y de la relación con los bosques y qué ocurre con las reservas y todo eso, y eso sí nos puede dar muchos indicios de cómo se da la conflictividad, pero también de cómo cambian los territorios, ¿cierto? Estoy pensando como en la relación particular de, no sé, cómo se pasa de sembrar trigo a poner un montón de eucalipto, ¿no? Y creo que eso también puede ser interesante. Así que eso, Manuel. Muchas gracias por tu comentario de nuevo. Gracias a ti, Diana, por, por las respuestas y por la presentación. Michelle, si quieres paso a las preguntas del público. Sí, dale. Claro, aquí hay una pregunta que le Sí. hacen a Diana. ¿Cómo cambian las concepciones de los pobladores ideales de cara a procesos de reformas agrarias en Chile y en Colombia?
Ay, discúlpame, no, estaba leyendo la pregunta que hicieron en el chat y no por estarla leyendo, perdón. Ah, mira, preguntan, ¿cómo cambian las concepciones de los pobladores ideales, entre comillas, de cara a procesos o a los procesos de reformas agrarias en Chile y en Colombia? Mm. Uy, qué buena pregunta. Porque yo creo que, claro, igual también hay unos procesos de tecnificación del campo. Yo en realidad no sé si se modifican tanto, por ejemplo, estos ideales, porque por lo menos las fuentes que yo he revisado, claro, yo no sé qué ocurre como en esas fuentes a partir de la década del 60, pero pareciera que siguen imperando estas visiones. Y si uno incluso lo piensa en la actualidad, si traigo un ejemplo muy coloquial, ¿cuál es la imagen del café colombiano? Es ese campesino que yo mostré, es el Juan Valdés, ¿cierto? Como que se sigue pensando que hay un campesino que parece ser mejor que otro. Entonces no sé cómo se modifican. Me aventuraría a decir que probablemente en el contexto, por ejemplo, de los movimientos indigenistas de la década del 80 en América Latina, probablemente hay una variable que definitivamente va a cambiar ese proceso. También las reformas agrarias implican una organización mucho más evidente del campesinado, ¿sí? En América Latina en general. Entonces yo creo que ahí pueden incidir también de manera probablemente más exitosa, ¿cierto? Para volver a esta idea en esas políticas. Entonces, me imagino yo que la década del 80 podría presentarnos otro tipo de respuesta, pero en realidad no sé, por lo menos lo que yo he visto, las fuentes que he revisado hasta la década del 50 por lo menos ese discurso no cambia mucho, pero con las reformas agrarias imagino que hay una inclusión de otro tipo de actores, porque finalmente es eso, ¿no? Hay unos procesos de organización mayor, por ejemplo, el caso colombiano, la experiencia de la NUC es muy relevante y quienes se asocian a eso es justamente todos estos sujetos que están hacia el río Magdalena, ¿sí? Entonces creo que puede haber una interpelación mayor de quiénes son. También te preguntan, Diana, si has detectado que la paradoja entre la racialidad de los colonos deseados por el Estado y la de aquellos que efectivamente ocuparon las fronteras ha trascendido en la conflictividad rural de Colombia en las últimas décadas. Yo creo que sí, eso está como bien estudiado en historiografía que se empieza a establecer desde la década del 90 más o menos y que deriva justamente de tratar de explicar por lo menos la violencia que se da a mediados del siglo XX, sobre todo hasta la década de los 60 e incluso posteriormente, en que finalmente es... que hay unos proyectos culturales que también se dan. Lo que pasa es que justamente, claro, yo no tuve tiempo como de ahondar mucho más en cómo se conforman esos discursos, pero si uno piensa, pues esto también tiene un revés, tiene una contracara y otra cara de la moneda y que no permite ver el discurso hegemónico y el discurso hegemónico lo que nos muestra es esto, es el deber ser, ¿no? Sin embargo, la otra cara de esto es que sí, efectivamente estos sujetos tienen unos proyectos culturales y políticos muy importantes y que efectivamente esos proyectos sí van a incidir, digamos, en las políticas estatales y más allá de eso en la conformación de la nación, ¿cierto? Hay que ver, lo que pasa es que ahí está justamente como la cosa que es compleja para los y las historiadoras, ¿no? De ver cómo interpretar las fuentes, de ver cómo realmente estos sujetos, o sea, de la historiografía ya ha establecido que hay unos sujetos subalternos que sí inciden, digamos, en los procesos de conformación de los estados nacionales, en las ideas de nación, pero más allá de eso es tratar de comprender cómo operan, ¿no? Esas políticas que se dan desde esos sujetos, cuál es mucho más allá de eso. Estoy pensando un poco, porque he venido haciendo la lectura del texto de Florencia Malón de Campesino y Nación, pero cómo entonces es que se da esa historia política desde abajo realmente, pero yo creo que efectivamente, y volviendo a la pregunta del tema de la violencia, sí hay un choque cultural sumamente fuerte, o sea, hay unos discursos que están en disputa y que en el caso de Colombia se ha expresado a través de la violencia. También te preguntan
si has detectado conflictos con pescadores artesanales y los nuevos colonos o las unidades productivas, especialmente en el uso de las playas. No, en realidad no, lo único que yo sí que he revisado fuentes y ya es más como para la década del 50 y del 60 y que me hayan aparecido pescadores en el río Magdalena, como esas imágenes que les mostré, es particularmente en el contexto de la violencia y en cómo estos sujetos participan, ¿no? En connivencia con unos guerrilleros liberales para entonces evitar que se establezca o que lleguen los militares y se establezcan en la zona, pero en realidad no. Yo creo que también hay unas particularidades, por lo menos del caso que yo estudié en Colombia y que tiene que ver también con la movilidad de los sujetos. Entonces yo creo que ahí también uno tendría que hilar un poco más fino porque son sujetos que van pasando, sí, pueden ser pescadores, pero también pueden extraer maderas, también se pueden dedicar a extraer oro, también luego pueden trabajar en la ganadería. Entonces son sujetos sumamente móviles. Entonces yo creo que eso podría ser una clave como para poder adentrarse a estos sujetos. Aquí nos hacen una pregunta abierta acerca si se podría comentar algo alrededor de la relación entre el conocimiento científico y su concentración. Por ejemplo, frente a procesos de tecnificación del uso de la tierra y estos procesos de colonización. Yo creo que sí hay una intención por parte, por lo menos de los estados, de tecnificar eso, porque efectivamente sí había un problema, había un campesinado que era pobre y esto tenía que ser productivo de alguna manera. Entonces se necesitaban unos procesos de tecnificación. Y yo creo que se dan de manera, bueno, no solo ya de manera mucho más evidente con la Revolución Verde, pero en la década del 30 sí hay unos procesos interesantes y hay unos experimentos, de hecho, o sea, se empiezan, ¿no? Porque creo que hay un actor que hay que estudiar en estos espacios que a mí todo el tiempo me aparece, que es el agrimensor, ¿cierto? Entonces el agrimensor no solamente se encarga de medir los predios, sino que también son ingenieros, ¿cierto? Que pues van a empezar a instalar también estos discursos científicos. Creo que son sujetos que hay que estudiar más. Porque, claro, me estoy acordando de una fuente que vi hace poco a propósito de la justificación de hacer reservas, ay, perdón, de hacer reservas de bosques en la zona de Malleco aquí en el sur. Y decían como en realidad es que los campesinos no pueden ocupar este espacio porque es que esas tierras son infértiles. ¿Quién dice eso? Lo dicen estos sujetos que se supone, ¿no?, que tienen el conocimiento científico. Entonces yo creo que sí hay una intención, ¿cierto?, de por lo menos tecnificar. Sí, hay porque hay unos empresarios agrícolas que les interesa eso y también por lo menos en las fuentes oficiales del caso de Colombia uno sí puede ver que al Estado le interesa como empezar a experimentar y dicen, no, experimentemos con algodón, experimentemos con cacao, experimentemos con arroz, experimentemos con distintas formas, ¿no?, de cultivos que nos permitan entonces mejorar la producción. Pero sí es un aspecto que a mí me interesa porque creo que son sujetos que no hemos estudiado tanto, por lo menos en estos espacios. Relacionado con lo anterior, te preguntan si podrías contar más sobre la instrumentalización que se le dio al conocimiento experto o científico para justificar los lineamientos gubernamentales de alteración de la tenencia de tierra. Y bueno, también hace mención que comentaste en tu ponencia algo sobre la racialización y eugenesia, pero se pregunta también si se aplicó conocimiento agronómico o ingeniería hidráulica. Ya, esa es la pregunta que, claro, que está acá, o manejo forestal. Eh, Qué buena pregunta me hace Diana. Ah, no, Ángeles, sí creo que la hizo Diana, no sé. Em, pues mira, en realidad yo no me adentraba a esa parte. Esa, para ser súper honesta, es algo que de verdad quiero saber, porque, por ejemplo, para el caso de Chile, ni siquiera todavía tengo en la cabeza el territorio. ¿Cuáles son las modificaciones que se establecen? Que es algo que tengo pendiente, como ir al territorio, mirar qué es lo que hay, cómo,
son incluso los espacios. Para mí es un territorio todavía ajeno en parte, entonces no tengo tanta claridad, pero sí reconozco que es muy importante tratar de comprender cuáles son las técnicas que se aplican en esos espacios, justamente no solamente, digamos, para el establecimiento de haciendas que se van a dedicar a producir cereales y principalmente trigo, sino también para los espacios que se van a establecer como reservas forestales, cómo son los sistemas también que se establecen en estos aserraderos que se hacen ahí, técnicamente qué es lo que se está buscando, pero todavía yo no me he adentrado en esos territorios científicos de comprender bien. Y por aquí yo no tengo más preguntas. Bueno, en función del tiempo, en realidad, vamos a ir cerrando la conferencia del día de hoy. A ver. Pero de todas formas, muchísimas gracias por tu tiempo, Diana, y por tu tiempo, Manu. La verdad es que ha sido una conferencia que nos ayuda a comprender la complejidad de algunos procesos que estamos enfrentando, procesos que incluyen violencia y mucho sufrimiento humano en nuestra región. Así que gracias por los aportes en este espacio. Y bueno, invitamos a todos y a todas a atender a las próximas conferencias de este ciclo. El próximo 3 de diciembre tendremos a la doctora Diana Méndez hablando con nosotros, y ya el 10 de diciembre tenemos la conferencia que cierra este año con el doctor Pérez Dignoli hablándonos sobre los vínculos entre la historia de América Latina y América Central o el Caribe. Además, queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos a participar, a mandar a sus trabajos a la revista Macrohistoria, que ya está cumpliendo su segundo año de existencia y estamos muy orgullosos de este proyecto colectivo. Así que una vez más, gracias a todos y a todas por conectarse hoy, especialmente a nuestra expositora y a su comentador, y seguimos en contacto por nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Michelle, y gracias a todos. Nos vemos.